Don Osvaldo Montealto murió el martes por la mañana en su estudio, detrás de un enorme escritorio de roble que había heredado de su abuelo. El escritorio había visto pasar a 3 generaciones de la familia Montealto. El abuelo de Osvaldo había comerciado con ganado y guardado registros justo en su desgastada superficie. Su padre había desarrollado una pequeña tienda y el propio don Osvaldo había construido todo un imperio de tiendas de comestibles detrás del escritorio que alimentaba a media Córdoba. La secretaria de Martín lo encontró una hora después de haber llevado el tradicional café matutino y lo dejó sobre el escritorio, sin atreverse a molestar al jefe, que parecía profundamente inmerso en el estudio de unos documentos. Se dio cuenta de que don Osvaldo parecía especialmente concentrado. Las arrugas de su frente se habían profundizado, sus cejas grises estaban juntas como si intentara resolver algún problema complejo. Delante de él había una carpeta abierta con los estados financieros del último trimestre, unas cuantas hojas de papel garabateadas y una vieja fotografía en la que aparecía junto a Aurelio delante de su primera tienda juntos, 20 años atrás. Cuando Martina volvió a recoger la taza vacía, don Osvaldo seguía sentado en la misma posición, ligeramente reclinado en el sillón de cuero, con la mano derecha apoyada en la carpeta abierta y la izquierda colgando sin vida a lo largo del cuerpo. Las gafas le resbalaban por la nariz y colgaban de una cadena que su difunta esposa le había regalado hacía años. «Don Osvaldo», llamó Martina en voz baja, acercándose. «Tiene una reunión con sus proveedores dentro de media hora». No hubo respuesta. Le tocó el hombro y enseguida lo supo. Su rostro había adquirido un tono grisáceo, sus labios se habían vuelto azulados y sus ojos miraban fijamente a la nada. Martina había trabajado para él durante 23 años y conocía cada detalle de sus costumbres. En todos esos años, don Osvaldo nunca había faltado a una cita ni se había olvidado de tomarse el café de la mañana. Cogió tranquilamente el teléfono y llamó a una ambulancia. «Ambulancia, al habla», contestó una voz masculina. «Necesito ayuda. La dirección es 325 de la calle San Martín, oficina de la cadena de tiendas Monte Alto. Tenemos a un hombre inconsciente, no respira. ¿Edad de la víctima? 67 años. Es mi jefe. Creo que está muerto». Martina cerró el despacho y marcó el número de Valeria. Pensó largo y tendido a quién llamar primero. Aurelio era el amigo más íntimo de don Osvaldo, pero la familia es la familia. Valeria acababa de terminar su reunión matutina en la agencia de viajes Rutas del Sur, donde trabajaba como gerente por 8º año consecutivo. Discutía con sus colegas un itinerario para un grupo de jubilados de Buenos Aires que querían visitar las misiones jesuíticas de la provincia de Misiones. «Escuche, señora Estrada», explicó Valeria pacientemente a una clienta mayor. «Un autobús con aire acondicionado, asientos cómodos, paradas cada 2 horas. Su grupo se sentirá muy bien. ¿Y la comida? Mi marido no come picante, tiene gastritis. Todo está previsto. Los restaurantes tienen menús dietéticos». En ese momento sonó el teléfono. Al ver el nombre de Martina en la pantalla, Valeria se sorprendió. «Perdone, tengo que cogerlo», le dijo al cliente y descolgó el teléfono. «Martina, ¿qué ocurre?». La voz de la recepcionista sonaba extrañamente oficial. «Valeria, a tu padre le ha pasado algo grave. Ha llegado una ambulancia y se lo llevan al hospital Saint Roch. Será mejor que vengas cuanto antes». Valeria sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Cómo que algo grave? ¿Está consciente? Venga, por favor, rápido». Valeria cogió su bolso y se acercó a su jefa. «Caroline, tengo una urgencia familiar. Mi padre está en el hospital». «Claro, vete y manténme informada». Carolina era una mujer comprensiva, madre ella misma de 2 hijos. En el taxi, Valeria intentó llamar a Emiliano, pero no contestaba. Finalmente, al 5.º timbrazo, descolgó el teléfono. «Hola, Vale, estoy debajo del coche. ¿Qué ha pasado?».
Amy, le ha pasado algo a papá. Se lo han llevado al hospital. ¿Qué? ¿Cómo que le ha pasado algo? No conozco los detalles. Martina dijo que viniera enseguida. Vale, estoy terminando con un cliente y voy para allá. ¿Qué hospital? Saint Roch E.S. En la sala de urgencias del hospital, una enfermera llamó inmediatamente a un médico cuando Valeria pronunció el nombre de su padre. El doctor Morales, un joven de ojos cansados, pidió pasar a una habitación privada. Siéntese, por favor, dijo en voz baja. Lo siento mucho, pero su padre ha fallecido. Un infarto masivo de miocardio. La muerte fue instantánea, no agonizó. Valeria sintió que el mundo a su alrededor se volvía irreal. ¿Cómo es posible? Quiero decir, cenamos la otra noche, se encontraba bien. A su edad, con su estilo de vida, desafortunadamente, sucede. Su corazón se detuvo. La ambulancia vino rápidamente, pero no hubo forma de salvarle. Valeria volvió a sentarse en su silla y guardó silencio durante varios minutos. El médico esperó pacientemente. ¿Qué, qué, qué hay que hacer ahora?, preguntó finalmente. Habrá que hacer una autopsia. Es el procedimiento habitual. El cuerpo puede ser recogido mañana para su entierro. Aquí tiene el número de la funeraria con la que trabajamos. Cuando Emiliano llegó corriendo al hospital, Valeria estaba sentada en el pasillo mirando estúpidamente por la ventana. La abrazó y le dijo: «Dios mío, Vale, lo siento mucho. Don Osvaldo era un gran hombre». «No puedo creer que se haya ido», susurró ella. «Mira, tenemos muchas cosas que organizar. El funeral, los papeles. ¿Has llamado a Aurelio?» «No, todavía no. Le llamaré. Tiene que saberlo». Emiliano marcó el número del compañero del difunto. «Aurelio, soy Emiliano. Tengo malas noticias. Don Osvaldo murió esta mañana. Un infarto». Hubo una larga pausa en el auricular y luego una voz entrecortada. «¿Qué has dicho?» «Osvaldo ha muerto. Estamos en el hospital Saint Roch. Voy para allá inmediatamente». Aurelio apareció media hora después, excitado, con los ojos enrojecidos. Rodeó a Valeria con sus brazos y lloró abiertamente. «Querida, lo siento mucho. Era como un hermano para mí». «Aurelio, ayúdanos», suplicó Valeria. «No sé cómo organizar el funeral». «Por supuesto, hija. Yo lo haré todo. Osvaldo debe recibir un entierro digno». Durante los 2 días siguientes, Aurelio se ocupó de todos los trámites mientras Valeria telefoneaba a parientes y conocidos. Estefanía se tomó el día libre en el trabajo y permaneció cerca de su amiga. «Vale, ¿estás comiendo?», preguntó, trayendo otra taza de té. «No puedo, todo está borroso». «Tienes que comer. Papá no querría que te agotaras así». Había más de 200 personas reunidas en la iglesia de Santo Domingo el viernes por la mañana. Valeria se sentó en primera fila, entre Emiliano y Estefanía. La gente se acercó a ella, ofreciéndole palabras de condolencia. «Por favor, acepte nuestro más sincero pésame», dijo don Ignacio Moreno, el dueño de la carnicería. «Su padre era un hombre honrado. Hoy en día no hay muchos como él». «Gracias», respondió Valeria apenas audiblemente. Emiliano se comportó como un yerno modelo, aceptando las condolencias. «Gracias. Don Osvaldo era un hombre extraordinario. Continuaremos su obra». Aurelio pronunció un discurso en el altar, con la voz temblorosa por la emoción. «Osvaldo era un hombre de honor. Hace 30 años me dio una oportunidad cuando nadie la quería». Dijo entonces: «Aurelio, necesito un socio en quien pueda confiar, y nunca le he fallado a su confianza». Miró a Valeria. Osvaldo estaba muy orgulloso de su hija. Decía: «Valeria es mi mayor activo, y yo le prometí que la cuidaría como a mi propia hija». Tras la ceremonia en el cementerio, Aurelio arrojó el primer puñado de tierra sobre el ataúd. «Adiós, viejo amigo. Te prometo que no dejaré atrás a Valeria». El velatorio se celebró en casa de don Osvaldo.
Doña Rosario, la cocinera, preparó platos tradicionales. Los invitados comieron tranquilamente compartiendo recuerdos. Recuerdo cuando Osvaldo me ayudó con un préstamo del banco, dijo don Ernesto Fernández. Respondió por mí cuando el banco se negó a darme dinero. Y por mí pagó la operación de mi hijo, añadió la señora Carmen. Me dijo, los niños no deben sufrir por dinero. Al caer la tarde, solo quedaban en la casa los seres queridos. Emiliano ayudaba a servir el café y el vino, pero Valeria notó que su mirada se deslizaba evaluadora por las habitaciones. Se acercó a Aurelio. Dime, ¿cómo están las cosas? ¿Hay deudas? Aurelio le miró atentamente. Todos los asuntos financieros se gestionarán a través de los abogados, de acuerdo con el testamento. Por supuesto. Solo quiero saber si necesita ayuda con la administración de la herencia. Tengo experiencia en negocios. Emiliano, dijo Aurelio en voz baja pero con firmeza, hoy no hablemos de negocios. Ya llegará el momento, ya hablaremos de todo. Cuando los últimos invitados se hubieron dispersado, Emiliano se quedó con Valeria en casa de su padre. Recorrió las habitaciones, tocando los muebles, los cuadros. Ahora es todo nuestro, dijo, deteniéndose en el salón. La casa, el dinero, el negocio. Tu padre era un hombre inteligente, nos mantuvo toda la vida. Valerie miró a su marido, y de repente vio algo en sus ojos que la asustó, el brillo frío de la codicia. Amy, mi padre acaba de morir, dijo en voz baja. Claro que murió, cariño, pero la vida sigue, y tenemos que pensar en el futuro, sobre nuestro futuro. Hablaremos mañana, respondió Valeria cansada. Hoy no puedo pensar en nada. Pero Emiliano continuó. Nos mudaremos aquí, a esta casa, venderemos nuestro piso, e invertiremos el dinero en montar un taller de reparación de coches. ¿Te imaginas qué tipo de negocio podrías montar con ese capital inicial? Valeria miró a su marido y se dio cuenta de que para él la muerte de don Osvaldo no era una tragedia, sino una afortunada coincidencia. No había un ápice de tristeza en su voz, solo la anticipación de riquezas. La semana siguiente al funeral transcurrió en una extraña neblina. Valeria se ausentó del trabajo y pasó la mayor parte del tiempo en casa de su padre, ordenando sus objetos personales y documentos. Emiliano preguntaba todos los días cuándo tendría lugar la lectura del testamento, pero el abogado de don Osvaldo, el doctor Ricardo Santos, dijo que era necesario esperar el plazo legalmente establecido. Es una formalidad, explicó a Valeria por teléfono, pero debemos permitir que todas las partes interesadas se familiaricen con el hecho de la muerte de tu padre. Una semana después de que se publique la esquela, haremos un anuncio formal. El doctor Santos llevaba 15 años trabajando con la familia Montealto. Hombre de unos 60 años, de barba canosa y modales anticuados, gozaba de una reputación intachable en Córdoba. Su despacho, en la calle principal de San Martín, ocupaba toda la primera planta de un viejo edificio de techos altos y muebles macizos de madera oscura. Valeria recordó que su padre siempre había dicho del doctor Santos, un hombre honesto al que se le podían confiar los secretos de familia. Don Osvaldo no era un sentimental, pero valoraba la fiabilidad por encima de todo. El doctor Santos redactaba todos los documentos importantes de la familia, los contratos de compra de la casa, los contratos con los proveedores, el acuerdo prenupcial de Valeria con Emiliano. El miércoles por la mañana, 8 días después del funeral, Valeria y Emiliano llegaron a la notaría. Aurelio ya los esperaba en la recepción, hojeando una revista de negocios y golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. Parecía cansado, con ojeras y un traje arrugado. Apenas había salido del despacho en la última semana, intentando llevar los casos que solían llevar juntos don Osvaldo y él a solas. «Buenos días, Valeria», se levantó al verlos. «Emiliano». «¿Cómo van las tiendas?», preguntó Valeria, abrazándolo. «Vamos bien. Los empleados están ayudando.
todos comprenden la situación. Pero echamos mucho de menos a tu padre. Conocía cada pequeño detalle, se acordaba de todos los proveedores, de todos los clientes habituales. Emiliano le estrechó la mano y fue directo al grano. ¿Cuánto tenemos que esperar? Tengo una reunión importante en el taller a las 12. Aurelio le miró sorprendido. El día de la lectura del testamento de su suegro, ¿se preocupa por una reunión en el taller? La secretaria del doctor Santos, una señora mayor vestida con un estricto traje negro, les hizo pasar al despacho. El notario les recibió de pie, les dio el pésame una vez más y les invitó a sentarse a la larga mesa donde ya estaban dispuestos los documentos. Antes de empezar, dijo el doctor Santos poniéndose las gafas, quiero decir que don Osvaldo hizo su testamento hace 3 años y no lo ha modificado desde entonces. El documento se ajusta plenamente a la ley, está debidamente autentificado y en la firma estuvieron presentes testigos. Valeria asintió. Emiliano se acercó a la mesa con los ojos brillantes de nerviosa excitación. Entonces, comenzó el notario abriendo la carpeta, el testamento de don Osvaldo Montealto. Leo textualmente. Yo, Osvaldo Montealto, estando en pleno uso de mis facultades mentales y con memoria firme, leo lo siguiente. El doctor Santos habló despacio, pronunciando cada palabra con claridad. Primero fueron los puntos formales, el pago de todas las deudas, los gastos funerarios, pequeñas sumas para criados y parientes lejanos. La cocinera, doña Rosario, recibiría 10,000 pesos por su fiel servicio y amabilidad. El jardinero don Eusebio, 5,000 por cuidar de mis árboles como si fueran suyos. Luego el notario llegó a la parte principal. Lego la casa-habitación de la calle Las Heras, 471, con todos sus muebles y tierras a mi única hija Valeria Montealto de Castillo. Valeria sintió que Emiliano se tensaba a su lado. Su mano, que descansaba sobre la mesa, se cerró en un puño. La cuenta bancaria número 743892 del Banco de la Nación, que contiene la suma de 280,000 pesos, la lego a mi hija Valeria Montealto de Castillo. 280,000 pesos. Valeria no tenía idea de que su padre tuviera tanto dinero. Esa cantidad bastaría para comprar 3 pisos en el centro de Córdoba o 10 coches nuevos. Emiliano no podía ocultar su asombro. Tanto dinero. El doctor Santos continuó. Lego mi participación en la SRL Productos Montealto Velázquez, que representa el 50% del capital social, a mi socio y amigo Aurelio Velázquez, que pasa a ser el único propietario de la empresa. Aurelio se cubrió la cara con las manos. Se esperaba algo así, pero oírlo oficialmente era duro. Don Osvaldo le había confiado la obra de su vida. Hay otra condición importante, añadió el notario. Don Osvaldo declaró específicamente: pido a mi amigo Aurelio que vele por el bienestar de mi hija Valeria y que la asesore en asuntos financieros. No se trata de una obligación legal, sino de la voluntad expresa del difunto. Valeria miró los documentos y seguía sin creérselo. La casa en la que había crecido era ahora suya, una enorme suma de dinero con la que ni siquiera había soñado, y, sin embargo, una extraña sensación de vacío porque había ganado todo eso a costa de perder a la persona que más le importaba. ¿Qué me toca a mí?, preguntó de pronto Emiliano, incapaz de soportarlo. El doctor Santos hojeó las páginas. No se le menciona en el testamento, señor Castillo. ¿Cómo que no se le menciona? Soy el yerno, marido de mi única hija. El testamento se hace a favor de personas concretas. Su mujer hereda los bienes. Usted, como marido, recibe ciertos derechos en virtud del derecho de familia, pero no hay ninguna disposición testamentaria directa a su favor. Emiliano se sonrojó. No es justo. Yo era como un hijo para él, ayudándole en las tiendas, aconsejándole en cuestiones técnicas. Aurelio le miró sorprendido. ¿Emiliano le ayudaba en las tiendas?
¿Le aconsejaba? En 10 años de matrimonio solo había ido a la oficina 5 veces como mucho, y eso solo cuando le pedía un préstamo a don Osvaldo. Emiliano, cálmate, dijo Valeria en voz baja. Somos una familia, así que es nuestro para compartirlo. Nuestro no, tuyo. La ley dice que puedes decir que es de tu propiedad en cualquier momento. El doctor Santos tosió. Si me permiten explicar el aspecto legal, según el derecho de familia argentino, los bienes heredados por uno de los cónyuges son de su propiedad personal, no adquiridos conjuntamente. Así que la casa y la cuenta bancaria pertenecen exclusivamente a la señora Castillo. ¿Qué? Emiliano se levantó de un salto de su asiento. ¿Cómo es eso? Así es la ley. Si el difunto hubiera querido legarle los bienes a usted personalmente o conjuntamente con su cónyuge, lo habría indicado expresamente. Emiliano se paseó por el despacho agitando los brazos. Esto es absurdo. Llevamos 10 años casados. He invertido dinero, tiempo, esfuerzo en esta familia. Valeria se sintió incómoda. Aurelio permanecía callado, pero era evidente que el comportamiento de Emiliano le escandalizaba. El doctor Santos mantuvo una calma profesional, aunque era evidente que no le entusiasmaba aquella reacción. «Amy, por favor, no montes una escena», le pidió Valeria. «Lo discutiremos todo en casa». ¿Discutirlo? ¿Qué hay que discutir? Tu padre acaba de pasar por encima de mí, como si yo fuera una extraña. Aurelio no pudo soportarlo más. Emiliano, esto es inapropiado. Estamos hablando de la última voluntad del difunto. Y desde luego has conseguido todo lo que querías. Emiliano se volvió hacia él. Todo el negocio. ¿Sabes cuánto vale? Emiliano, dijo Valeria bruscamente. Discúlpate de una vez. No me disculpo por nada. Aquí hay gato encerrado. Osvaldo no podía pasar por alto a su yerno. El doctor Santos se levantó. Señor Castillo, por favor, cálmese o abandone mi despacho. El testamento se redactó de forma perfectamente legal. Yo supervisé personalmente el proceso. Aurelio se levantó también. Valeria, podemos continuar en otro momento, cuando todo el mundo se haya calmado un poco. No, dijo Valeria con firmeza. Termine, doctor Santos. Emiliano, o te sientas y te callas o me esperas en el coche. Emiliano se arrellanó en la silla, pero era evidente que estaba furioso por dentro. El notario completó los trámites. Le explicó el procedimiento sucesorio, los plazos para presentar los documentos, el importe de la tasa estatal. Valeria tenía que presentar una solicitud de aceptación de la herencia en el plazo de un mes, aportar certificados sobre la ausencia de deudas del difunto, pagar impuestos. La cuenta bancaria se desbloqueará 2 semanas después de presentar todos los documentos, explica el doctor Santos. Y ya puedes ocupar la casa, puesto que has vivido allí antes. Gracias por todo, dijo Valeria, estrechándole la mano. Papá siempre dijo que eras un hombre honrado. Osvaldo era mi amigo, no solo un cliente. Si necesitas algo, no dudes en contactar conmigo. Aurelio se despidió de Valeria con un abrazo. Hija, si necesitas ayuda con el papeleo, llámame. Y recuerda que tu padre quería que te vigilara. Gracias, Aurelio. Papá sabía a quién confiar sus negocios. En el coche, Emiliano estuvo callado todo el camino de vuelta a casa. Valeria podía ver la ictericia que le crispaba la mejilla, señal inequívoca de que apenas se contenía. Solo cuando entraron en el piso y se cerró la puerta estalló. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que debo arrastrarme de rodillas ante ti suplicándote cada peso? ¿De qué estás hablando? Somos una familia, decidimos todo juntos. ¿Qué familia? Ahora eres una rica heredera y yo un don nadie, un vividor. Valeria se sentó de nuevo en su silla y se frotó las sienes con cansancio. Amy, mi padre murió hace solo una semana. ¿No podrías al menos tener la decencia de no montar un escándalo en la notaría? ¿Decencia?
¿Dónde estaba la decencia cuando tu padre estaba haciendo su testamento? ¿Por qué no me dijo nada? Tal vez porque sabía cómo reaccionarías. Emiliano se detuvo en medio de la habitación. ¿Qué quieres decir? Que hoy solo pensabas en el dinero, no en el dolor, no en la memoria de tu padre, sino en cuánto vas a recibir. Claro que pensaba en el dinero, porque sobre eso se construye la vida. ¿Crees que tu padre abrió tiendas por amor al arte? Valeria se levantó y caminó hacia la ventana. Papá trabajaba para mantener a su familia, y tú te has pasado los últimos 5 años pidiéndome dinero prestado para tu taller de reparación de coches. ¿Prestando? Es el dinero de nuestra familia. ¿O has olvidado que estamos casados? No, no lo he olvidado, pero de alguna manera todas las deudas son siempre mías, y los beneficios del taller de reparación de coches son tuyos. Emiliano se acercó a ella. Escúchame bien, Valeria. Vamos ahora mismo al notario y lo reexpedimos todo a mi nombre, o al menos en común. ¿Qué? ¿Estás loco? No estoy loco. Soy tu marido, el cabeza de familia, y no voy a permitir que mi mujer sea la dueña de esta fortuna y yo me quede atrás. Emiliano es una herencia de mi padre. Él quería que yo lo tuviera todo. No me importa lo que él quería. Él está muerto y nosotros vivos, y tenemos que vivir con ese dinero. Valeria sintió que algo se rompía en su interior. ¿Oyes lo que estás diciendo? Papá murió hace una semana. ¿Y qué? Eso es una excusa para olvidarte de tus intereses. Eres una ingenua, Valeria. ¿Crees que Aurelio será ceremonioso contigo? Él ya se ha hecho cargo de todo el negocio. Aurelio es un hombre honesto. Papá confiaba en él más que en nadie. ¿Honesto? Emiliano se rió. No hay honrados en los negocios. Todo el mundo roba, todo el mundo hace trampas. Tu papá simplemente lo ocultaba mejor que nadie. Valeria se volvió hacia su marido. No te atrevas a hablar así de tu padre. ¿Por qué? De verdad te escuece. ¿De dónde crees que sacó 280,000 pesos? ¿De vender leche y pan? Trabajó durante 30 años. Ha estado ahorrando, invirtiendo, ahorrando. Emiliano sacudió la cabeza. Valeria, eres completamente estúpida o estás fingiendo. Nadie en este país gana tanto dinero con un trabajo honrado. Sal de casa. ¿Qué? He dicho que salgas. Ahora. Esta también es mi casa. Vivimos aquí juntos. No, este era el piso de mi padre que nos dio, y ahora soy su heredera, y no te quiero aquí. Emiliano la agarró por los hombros. ¿Qué haces? Llevamos 10 años casados. Suéltame. No te soltaré. Ahora deja de ponerte histérica y hablemos tranquilamente. Valeria estalló. ¿Hablar de qué? De cómo te vas a gastar la herencia de mi padre, sobre qué coche te vas a comprar con el dinero que ha ganado toda su vida. Voy a invertir ese dinero en un negocio, ampliar el taller de coches, comprar nuevos equipos. Es una inversión, como los 50,000 que ya me has pedido prestados. Emiliano se sorprendió. ¿Llevas la cuenta? Sí. ¿Y sabes qué? En 10 años no me has devuelto un solo peso, ni uno. Porque somos una familia. Las familias no llevan cuentas. Pero las familias sí se comportan correctamente en los funerales, y no se abalanzan sobre las herencias como chacales. Emiliano se paseó por la habitación agitando los brazos. Genial. Así que ahora tú eres una señora rica y yo un marido sin dinero. Una perspectiva maravillosa. Amy, te lo dije, lo resolveremos juntos, pero no hoy cuando estás actuando como... ¿Cómo qué? Como un hombre codicioso del dinero de los demás. Emiliano se detuvo y la miró durante un largo momento. ¿Sabes qué, Valeria? Tal vez debería irme, pensar en todo. Tal vez deberías. De acuerdo, pero recuerda que no voy a pasarme el resto de mi vida pidiéndole dinero de bolsillo a mi mujer. O lo pones todo a nombre común o lo haremos de otra manera. ¿Qué otra manera? Ya verás, dijo Emiliano con gesto adusto, agarrando su chaqueta. Lo verás muy pronto.
Dio un portazo y Valeria se quedó sola en el silencio del piso. El sol se ponía por la ventana y la habitación se sumía en la penumbra. Se sentó en la silla de su padre y por primera vez en toda la semana dejó correr las lágrimas. Lloró por su padre, por las ilusiones de matrimonio que se habían derrumbado, por el hecho de que el día más feliz en términos económicos se hubiera convertido en uno de los más amargos de su vida. Durante 3 días Emiliano no apareció por casa. Valeria sabía que dormía en el taller. Había una pequeña habitación con un sofá donde a veces se quedaba cuando trabajaba hasta tarde. Intentó llamarle varias veces, pero no contestaba al teléfono. El jueves por la noche, cuando volvió del trabajo, sus cosas ya no estaban en el armario. Valeria se sentó en la cama e intentó averiguar qué le estaba pasando a su matrimonio. 10 años de vida en común no podían esfumarse por un escándalo. Sí, Emiliano se había comportado de forma abominable en la notaría, pero estaba disgustado, estresado. Quizá debería haber sido el primero en reconciliarse. Estefanía pasaba por allí todos los días, trayendo comida y tratando de apoyar a su amigo. «No te agobies», le decía mientras preparaba té en la cocina. Los hombres a veces actúan como niños cuando las cosas no salen según sus planes. Se calmará y volverá. Y si no lo hace, entonces no valía la pena. Vale, ahora tienes tu propia vida, tu propia casa, tu propio dinero. Eres libre. Pero Valerie no se sentía libre. Se sentía sola en una casa enorme donde todo le recordaba a su padre. Por las tardes paseaba por las habitaciones, tocando sus libros, mirando las fotografías. Don Osvaldo sonreía en esas fotos, en la inauguración de otra tienda, en la fiesta de cumpleaños de Valeria, en una cena familiar. El viernes por la mañana, Valeria decidió ir al taller e intentar hablar con su marido con calma. Compró sus pasteles de carne favoritos en la pastelería y se fue a reconciliar. El taller de Castillo estaba situado en una zona industrial, en un edificio de ladrillo rojo de 2 plantas. La planta baja estaba ocupada por los boxes de reparación. En la segunda planta estaban la oficina y la sala de descanso. Valeria aparcó cerca de la entrada y entró. 2 mecánicos, Carlos y Diego, a los que conocía desde hacía años, estaban trabajando en los boxes. Levantaron la cabeza de debajo del capó y la miraron con extrañeza. ¿Está Emiliano?, preguntó ella. Arriba, respondió Carlos, sin mirarla. Valeria subió las escaleras metálicas y empujó la puerta del despacho. Lo que vio la dejó helada en el umbral. Detrás de la mesa de Emiliano había una chica joven de unos 25 años, con los labios pintados y una falda desafiantemente corta. Estaba hojeando papeles y anotando algo en un cuaderno. «¿Quién es usted?», preguntó sorprendida la chica al ver a Valeria. En ese momento, Emiliano salió del salón solo en vaqueros, secándose el pelo con una toalla. Al ver a su mujer, no se avergonzó lo más mínimo. «Ah, vale. Te presento a Palomita, mi nueva ayudante». La chica soltó una risita y le tendió la mano. «Encantada de conocerte. Amy me ha hablado mucho de ti». Valeria no estrechó la mano. Miró a su marido y se dio cuenta de que había algo más que una simple discusión familiar. «Amy, necesito hablar contigo. En privado». «Habla delante de Palomit. Nosotros no tenemos secretos». «¿Nosotros?». Emiliano se puso una camisa y se sentó a la mesa junto a la chica. «Sí, en nuestra casa. Palomita vive conmigo ahora». Valeria sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Cómo que vive contigo?». «Exactamente lo que he dicho. Estamos juntas». Palomita volvió a soltar una risita y puso la mano en el hombro de Emiliano. «Amy, no la tortures. Dilo sin rodeos». «De acuerdo. Valeria, salgo con Palomita desde hace 6 meses. Y ahora, después de todo el asunto de la herencia, me he dado cuenta de que no quiero seguir haciendo el papel de inquilino en tu familia». Valeria se echó hacia atrás en la silla, sintiendo que la cabeza empezaba a darle vueltas.
¿6 meses? ¿Me engañaste durante 6 meses? Engañar no, salir. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Uno engaña a escondidas, y te lo digo de frente. Palomita se levantó y se acercó al espejo para arreglarse el pintalabios. Mira, podemos dejar esta riña familiar, me duele la cabeza de tus gritos. Valeria miró a aquella chica, vulgar, licenciosa, que se pintaba los labios en su crisis familiar y sintió una oleada de rabia. ¿Y tú quién eres? ¿De dónde has salido? Antes trabajaba de cajera en un supermercado y ahora ayudo a Amy con el papeleo, contestó Palomita sin volverse. Ayudando con el papeleo. ¿Acaso sabes leer? Palomita se giró bruscamente. Tía, cuida tu lenguaje. ¿Tía? Valeria tenía 32 años y esta chica claramente no tenía más de 25. Emiliano se levantó. Valeria, no insultemos. Palomita no tiene nada que ver con esto. ¿Nada que ver? Está destruyendo la familia de otro. ¿Qué familia? Emiliano sonrió. Esa en la que la mujer es dueña de todo y el marido tiene que pedir permiso para comprarse una camisa. Nunca controlé tus gastos, pero ahora puedes. Tienes la casa, el dinero, el poder, y yo solo tengo lo que tú te dignas a dar. Valerie se levantó y se acercó a su marido. Amy, ¿qué te pasa? Podemos solucionar esto. Te lo dije, somos una familia. Éramos una familia, y ahora tú eres la heredera y yo no soy nadie. Palomita intervino en la conversación. Amy dijo que a tu padre siempre le cayó mal, así que mostró su actitud en su testamento. Valeria se volvió lentamente hacia ella. Mi padre murió hace 15 días, y no voy a dejar que una puta. No le dio tiempo a terminar. Palomita saltó hacia ella y le cruzó la cara de un manotazo. ¡Púdrete! Valeria se tambaleó, pero se mantuvo en pie. La mejilla le ardía por la bofetada. Palomita, cálmate, dijo Emiliano con pereza. Ya le enseñaré yo a insultar a la gente, gritó la chica. Se cree que porque ahora tiene dinero está bien humillar a todo el mundo. Valeria se tocó la mejilla y miró a su marido. Y no vas a decir nada. Me ha pegado. Y tú la insultaste primero. Emiliano, llevamos 10 años casados. 10 años. ¿Y qué? ¿Tengo que pasarme la vida dándote las gracias por haberme conservado? Valeria se dio cuenta de que la conversación era inútil. El hombre con el que se había casado ya no existía, o tal vez nunca existió y la habían engañado todos estos años. Está bien, dijo en voz baja. Vive tu vida como quieras, pero pediré el divorcio. Pide. Primero tenemos que resolver el tema de la propiedad. ¿Qué bienes? La casa y el dinero que por derecho me pertenecen como tu marido. Valeria rió con nerviosismo. El notario me lo explicó. La herencia solo me pertenece a mí. El notario dijo una cosa, pero la vida demostrará otra. Emiliano abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta con documentos. He preparado algo aquí. Puso varias hojas de papel delante de Valeria. Una escritura de traspaso. Me das la casa y la mitad del dinero de la cuenta. A cambio, yo no reclamaré nada en el divorcio. Valeria pasó los ojos por encima del texto. ¿Estás loca? Jamás firmaré eso. Lo harás. Ni hablar. Emiliano se levantó y se acercó a ella. Valeria, no entiendes la situación. No te lo estoy pidiendo, te lo estoy exigiendo. Y me niego. Y punto. Entonces decidiremos de otra manera. Le agarró la mano y se la apretó con fuerza. Firma mientras te lo pido amablemente. Suéltame. No te soltaré. Firma. Valeria intentó soltarse, pero Emiliano era más fuerte. Le retorció el brazo a la espalda y ella gritó de dolor. «Amy, suéltame. Me haces daño. Entonces fírmalo». Palomita miraba con una sonrisa satisfecha. «Demuéstrale quién manda. Se cree que tiene el dinero para poder meter las narices». Emiliano empujó a Valeria hacia la mesa. «Coge un boli y fírmalo». «No». Luego le dio un puñetazo en el estómago. Valeria se dobló por la mitad, tragando aire con la boca.
El dolor era tan agudo que se le llenaron los ojos de lágrimas. «Fírmalo, te digo». «No, no lo haré». El siguiente golpe llegó en las costillas. Valeria oyó un crujido inconfundible y cayó al suelo, acurrucada de dolor. Respiraba entrecortadamente y el costado le punzaba con cada respiración. «Uy, creo que me he roto una costilla», rió Palomita. «Amy, eres una fortachona». Emiliano se inclinó sobre su mujer. «Entonces, ¿vas a firmar?» Valeria se tumbó en el suelo e intentó respirar. Cada vez que respiraba sentía un dolor agudo en el costado izquierdo. Se dio cuenta de que tenía una costilla rota, el tipo de dolor que no se puede confundir con otra cosa. «Ayúdame a levantarme», susurró. «¿Me lo firmas?» «Sí, lo haré». Emiliano la ayudó a levantarse y la sentó en una silla. Valeria cogió el bolígrafo con mano temblorosa. Cada movimiento le producía dolor en las costillas. «Buena chica», dijo Emiliano mientras la veía escribir su firma. «Así está mejor». Palomita se acercó. «Tu letra se ha torcido. La vejez, supongo». Valeria firmó las 3 copias del documento. No tenía elección. El dolor era insoportable y Emiliano estaba cerca, listo para atacar de nuevo. «Estupendo», dijo, guardando los documentos en una carpeta. «Ahora la casa es mía, y el dinero también». «¿Y ahora qué?», preguntó Valeria sujetándose el costado dolorido. «Ahora recoges tus cosas y te vas de mi casa. Tienes 1 hora». «¿1 hora? ¿Pero a dónde voy a ir?» «Ese es tu problema. Quizá a casa de tu amiga la peluquera». Valerie intentó levantarse, pero el dolor en las costillas era tan fuerte que se hundió de nuevo en la silla. «Amy, necesito un médico. Me he roto una costilla. Te pondrás bien sola. No voy a llevarte a los hospitales». «¿Pero cómo voy a conducir hasta casa? No puedo conducir en estas condiciones». Emiliano pensó. «Carlos te llevará, pero solo para recoger tus cosas y para asegurarse de que no estás allí dentro de 1 hora». Bajó las escaleras y volvió con el mecánico. Carlos, un hombre de unos 40 años, estaba casado y tenía 2 hijos. Cuando vio a Valeria, pálida, temblorosa, sujetándose el costado, frunció el ceño. «¿Qué le pasa?», preguntó a Emiliano. «Se ha caído. Llévala a casa, espera a que se recupere, eso es todo». Carlos ayudó a Valeria a subir al coche. Por el camino, la miró varias veces por el retrovisor. «Quizá deberíamos ir primero al hospital», sugirió. «No, a casa. Ya iré yo más tarde». En casa, Valeria subió con dificultad al primer piso y sacó una gran maleta del armario. Cada movimiento le resultaba difícil. Una costilla rota le impedía respirar y moverse con normalidad. Empaquetó lo esencial: unos cuantos vestidos, ropa interior, artículos de aseo, documentos y algo de dinero que guardaba en la mesilla de noche. Carlos la ayudó a llevar la maleta hasta el coche. Cuando bajaban las escaleras, llegó Emiliano con Palomita. La chica se puso inmediatamente a mirar la casa. «¡Qué sitio!», exclamó mirando el salón. «Y la televisión es tan grande y hay aire acondicionado». Emiliano comprobó que Valeria había empaquetado todo. «¿Dónde están los documentos de la casa?» «En la caja fuerte del despacho de papá. Dámela». Valeria se dirigió al despacho de su padre y abrió la caja fuerte. Sacó una carpeta con los documentos de la casa y se la entregó a su marido. Ahora lo tenía todo, tanto el contrato que ella había firmado como las escrituras. «Dame también las llaves de la casa», exigió Emiliano. Valeria sacó las llaves del llavero y las puso sobre la mesa. Solo tenía las llaves del coche y las del viejo piso que habían alquilado antes de irse a vivir con su padre. «Ya está, puedes irte», dijo Emiliano sin mirarla siquiera. Palomita daba saltitos por la casa como una niña. «Amy, ¿puedo vivir en esta habitación? Tiene una bañera tan bonita». Valeria recogió su maleta y se dirigió a la salida. En el umbral, se dio la vuelta y miró la casa donde había crecido, donde tenía los recuerdos más felices de su infancia.
Ahora pertenecía a unos desconocidos. Carlos la llevó a la parada de autobús del centro de la ciudad. No podía hacer nada más. Emiliano le había ordenado que la dejara en algún lugar del centro. «Tal vez deberíamos ir al hospital después de todo», volvió a sugerir. «No, gracias. Puedo arreglármela sola». Valeria se quedó sola en la parada del autobús con una pesada maleta y una costilla rota. El dolor era tal que periódicamente le oscurecía los ojos. Se sentó en un banco y trató de orientarse. No tenía ganas de llamar a Estefanía. Su amiga estaba en casa de sus padres en Rosario. No tenía mucho dinero, ni mucho menos. Junto a la parada del autobús colgaba un anuncio del Traveler Hostel, un alojamiento barato para turistas y transeúntes. Desde 15 pesos la noche, rezaba el cartel. Valeria cogió su maleta y tomó el autobús hasta la dirección. El hostal estaba situado en un viejo edificio de 3 plantas cerca de la estación de tren. El barrio no era el mejor. Calles sucias, casas destartaladas, individuos sospechosos en las esquinas. El recepcionista, un hombre de unos 50 años con rostro indiferente, ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «Necesito una habitación», dijo Valeria. «¿Individual o doble?» «Individual. 20 pesos la noche. Pago por adelantado. Duchas y baños en el piso». Valeria sacó el dinero y pagó 3 noches. El recepcionista le dio una llave y le explicó dónde encontrar la habitación número 14 en el primer piso. La habitación era diminuta, una cama estrecha, un viejo armario, una silla y un lavabo. La ventana daba al patio donde había cubos de basura. El olor era apropiado. Valeria dejó la maleta en el suelo y se tumbó en la cama, intentando encontrar una posición en la que le doliera menos la costilla. Se quedó mirando el techo, cubierto de manchas amarillas de goteras. Por la mañana tenía un hogar, un marido, una vida estable. Ahora estaba tumbada en un albergue mugriento, con una costilla rota, sin dinero, sin un techo bajo el que cobijarse. Y todo por su propia estupidez. Creyó a su marido, al que no conocía de nada. Detrás de la pared alguien reía a carcajadas y ponía música. De abajo llegaban voces de invitados borrachos. Valeria cerró los ojos e intentó no pensar en lo que pasaría mañana. Lo más importante ahora era pasar la noche. Valeria había pasado la noche más pesadillesca de su vida. Una costilla rota no le permitía tumbarse con normalidad. En cualquier posición sentía un dolor agudo. El hostal era ruidoso. Detrás de la pared alguien tocaba la guitarra hasta el amanecer. Los huéspedes borrachos discutían a gritos en el piso de abajo y el rugido de las motos y los gritos llegaban de la calle. Cada hora se despertaba con algún dolor o sonido. Por la mañana, el lado izquierdo de su cara estaba hinchado y magullado donde Palomita la había golpeado. Valeria se acercó al pequeño espejo que había sobre el lavabo y se horrorizó al ver su reflejo. El moratón bajo el ojo izquierdo era morado oscuro, tenía el labio destrozado y las huellas dactilares de Emiliano en el cuello. Parecía la víctima de un atraco callejero. Por la mañana intentó desayunar en la cafetería de al lado del albergue, pero le dolía comer. Le sangraba el labio. Tuvo que limitarse a tomar té con azúcar. El dinero se esfumaba a un ritmo catastrófico. 3 noches en el albergue, el desayuno y el billete de autobús le dejaban solo 40 pesos. Eso sería suficiente para 2 días más, no más. Valeria se dio cuenta de que había que hacer algo. Ir a la policía era inútil. Emiliano le había hecho firmar los papeles y técnicamente todo parecía legal. Los abogados costaban un dinero que ella no tenía. Solo había una persona que podía ayudarla, Aurelio. Cogió un autobús hasta la sede de la cadena de tiendas Monte Alto Velázquez. El edificio de ladrillo rojo de 2 plantas estaba situado en una de las principales calles comerciales de Córdoba. En la planta baja estaba la tienda insignia de la cadena y en la segunda, las oficinas. Valeria había estado aquí muchas veces con su padre, pero nunca había venido a pedir ayuda. El guardia de la entrada,
Un hombre mayor llamado Antonio la conocía de niña. Cuando vio su cara, se estremeció. «Santa María, Valeria, ¿qué te ha pasado?» «Un accidente, don Antonio. ¿Puedo subir a casa de Aurelio?» «Claro, por supuesto, pero deberías ver a un médico». Valeria subió al primer piso. La secretaria de Aurelio, una joven llamada Lucrecia, no la reconoció al principio por los moratones. «Dios mío, señora Castillo, ¿qué ha pasado?» «Necesito hablar con Aurelio urgentemente. ¿Está?» «Sí, pero está en una reunión con los vendedores. ¿Quizá pueda citarle en otro momento?» «Es muy importante. Dile que Valeria está aquí y que se trata de la familia Montealto». Lucrecia entró en el despacho y volvió un momento después. «Pasa, enseguida sale». Aurelio salió del despacho disculpándose con los proveedores por la interrupción de la reunión. Cuando vio a Valeria, se quedó inmóvil. Su cara se puso blanca como la tiza. «Santa Virgen María. Valeria, ¿qué es esto?» Se acercó a ella, la cogió suavemente por los hombros y escrutó su rostro. «¿Quién te ha pegado así?» «Aurelio, ¿podemos hablar en privado?» «Por supuesto, hija, ven al estudio». La condujo a su amplio despacho con grandes ventanales y un enorme escritorio de madera oscura. En las paredes colgaban fotografías. Aurelio con don Osvaldo en la inauguración de las tiendas, instantáneas familiares, diplomas y certificados. En un rincón había un retrato de su difunto socio enmarcado en negro. «Siéntese, por favor», la sentó Aurelio en el mullido sillón. «¿Quieres agua? ¿Té? Agua está bien». Le sirvió un vaso de una jarra y se sentó enfrente. «Cuéntame qué ha pasado. Y no mientas. Veo que te han dado una buena paliza». Valeria bebió un sorbo de agua y empezó a contar. De todo. El escándalo tras la lectura del testamento, el hecho de que Emiliano se hubiera ido con su amante, la visita al taller mecánico, la paliza y la compulsión a firmar los documentos. Aurelio escuchaba en silencio, pero Valeria podía ver cómo la ictericia de su mejilla se crispaba y su rostro se ensombrecía. «¿Te obligó a firmar una renuncia a la herencia?», intervino él cuando ella terminó. «Sí, bajo amenaza de más palizas. Tengo una costilla rota». «Enséñamela». Valeria se levantó la blusa con cuidado. El lado izquierdo de sus costillas estaba cubierto de manchas azul oscuro que ya empezaban a amarillear en los bordes. Aurelio se levantó y se paseó por el despacho. «Ese hijo de... Perdona la expresión, hija, pero no hay otra forma de decirlo. Aurelio, no sé qué hacer, casi no me queda dinero, no tengo dónde vivir. Me estoy quedando en un albergue detrás de la estación de tren». «¿En un albergue?», hizo una pausa. «¿La hija de Osvaldo Montealto vive en un albergue maloliente? ¿Dónde iba a vivir si no? Ahora la casa es de Emiliano, al menos sobre el papel». Aurelio volvió a sentarse y le cogió la mano. «Valeria, tu padre fue más que un compañero para mí, fue el hermano mayor que nunca tuve, y yo te considero mi propia hija, y jamás permitiré que la hija de Osvaldo sea tratada así. Pero ¿qué se puede hacer? Los papeles están firmados». «Los documentos firmados bajo coacción no son válidos. Cualquier estudiante de derecho de primer año lo sabe. Pero ¿cómo probarlo?». Aurelio se quedó en silencio, reflexionando sobre la situación. «Hay diferentes formas de probarlo, oficiales y extraoficiales». «¿Qué quieres decir?». «Valeria, no siempre fui un hombre de negocios respetable. De joven, antes de conocer a tu padre, trabajé en campos no tan legales. Aún tengo contactos con gente que resuelve los problemas no a través de los tribunales». Valeria le miró sorprendida. Aurelio siempre le había parecido un dechado de decencia y comportamiento respetuoso con la ley. «Crecí en un barrio pobre de San Vicente», continuó. «Mi padre abandonó a la familia cuando yo tenía 12 años. Mi madre trabajaba de lavandera ganando unos céntimos. A los 16 empecé a trabajar para don Ricardo Morales, que controlaba las casas de juego y los bares clandestinos de nuestro barrio. Nada especialmente delictivo, mantenía el orden,
cobraba las deudas, a veces tenía conversaciones preventivas con los que no querían pagar. Valeria escuchaba como hipnotizada. No tenía ni idea de esta faceta de la vida de Aurelio. Don Ricardo era un hombre duro pero justo. Me enseñó la regla cardinal. A nadie se le toca por nada, pero si alguien se salta las normas, la venganza debe ser inevitable. Trabajé para él 5 años antes de conocer a tu padre. ¿Y luego qué pasó? Entonces conocí a Osvaldo. Me ofreció un trabajo honrado, la oportunidad de empezar una nueva vida. Dejé a don Ricardo amistosamente, me dejó ir en paz. Pero las conexiones permanecieron. La gente con la que trabajé no desapareció. Simplemente se dedicaron a otras cosas. Aurelio se levantó y caminó hacia la ventana. Don Ricardo murió hace 7 años, pero su gente se acuerda de mí. Manuel Torres, Jaime Aguilar, Federico Blanco, todos trabajan ahora en el campo de, digamos, resolución de problemas privados. ¿Quieres decir que se dedican a restablecer la justicia cuando la ley no puede o no quiere hacerlo? Por una tarifa adecuada, claro. Valeria sintió que el corazón le latía más deprisa. Aurelio, no quiero que maten a nadie por mi culpa. Hija, no mataremos a nadie, pero tu marido tiene que entender que hay cosas que no se pueden hacer impunemente, especialmente con la familia Montealto. ¿Y si va a la policía? Aurelio sonrió. ¿Y decir qué? ¿Que le han robado los bienes que él mismo le quitó a su mujer? La policía no se mete en esos asuntos, sobre todo porque algunos de los agentes aún recuerdan los favores que don Ricardo les hizo en su día. ¿Seguro que es lo correcto? Valeria, tu padre trabajó toda su vida honradamente. Construyó un negocio con sus propias manos, ayudó a la gente, nunca engañó a nadie, te dejó una herencia para mantenerte, y un cabrón codicioso no tiene derecho a quitártela. Aurelio volvió a la mesa y se sentó frente a ella. Escúchame con atención. Le di mi palabra a tu padre de que cuidaría de ti, y cumpliré esa palabra cueste lo que cueste. Pero eso es peligroso. ¿Peligroso para quién? ¿Para mí? Hija, tengo 52 años, tengo dinero, contactos, experiencia. No soy un desempleado al que se pueda intimidar, y desde luego no es peligroso para ti. Te mantengo al margen. Valeria se quedó en silencio, meditando sus palabras. Por un lado, la idea de la violencia la asustaba. Por otro, ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Vivir en un albergue hasta que se le acabara el dinero y luego ir a mendigar? ¿Y si no accede a devolver la propiedad? Lo hará. Créeme, cuando Manuel y los chicos explican la situación, la gente se pone muy cooperativa. ¿Y esa chica, Palomita? ¿Qué chica? No es que sea su mujer o una pariente, es solo una amante. En cuanto se dé cuenta de que Emiliano tiene serios problemas, se buscará a otra de inmediato. Aurelio se levantó y se dirigió a la caja fuerte que había en un rincón del despacho. Y mientras resolvemos este problema, usted vivirá con normalidad. Aquí tienes 5,000 pesos para la primera vez. Aurelio, no puedo aceptar esa cantidad de dinero. Puedes y lo harás. No es un regalo, es un anticipo. Cuando recuperes tu herencia, dámelo si lo quieres. Puso un fajo de billetes delante de ella. Y nada de hostales. Búscate un piso en condiciones o quédate en un hotel. Lo mejor de todo, múdate a mi casa. Tenemos una habitación de invitados. Gracias, pero no quiero causar problemas a tu familia. Clara estaría encantada. Te quiere como de la familia. Valeria cogió el dinero, no tenía otra opción. ¿Hablar con Emiliano? Esta noche, cuanto antes mejor. Aurelio sacó una libreta del cajón de su escritorio y encontró el número que necesitaba. ¿Manuel? Soy Aurelio Velázquez. Sí, el mismo. Tengo un asunto contigo. Uno serio. ¿Puedes venir a la oficina? Las Heras, 347. Vale, te espero. Colgó el teléfono y miró a Valeria. Manuel llegará en 1 hora. Es un hombre de confianza. Trabajé con él en lo de don Ricardo. Lo organizará todo bien. ¿Y qué harán exactamente?
Para empezar, le darán a su marido una charla educativa. Le explicarán que no está bien pegar a las mujeres ni apropiarse de los bienes ajenos. Si lo entiende a la primera, bien. Si no, se lo explicarán de forma más convincente. Valeria se tapó la cara con las manos. No puedo creer que hayamos llegado a esto. Hija, no es culpa tuya. Solo te encontraste con un canalla que mostró su verdadero rostro. 10 años de matrimonio. ¿Cómo pude equivocarme tanto con un hombre? La gente cambia, sobre todo cuando surge la oportunidad de hacerse rico rápidamente. Aurelio se sirvió un whisky de la barra que había en un rincón del estudio. Sabes, tu padre me dijo una vez, Aurelio, el dinero no cambia a la gente, solo muestra quiénes eran esas personas en realidad. Tu Emiliano siempre ha sido codicioso y envidioso, solo que solía ocultarlo. Supongo que tienes razón. Exactamente. Y te diré una cosa más, Osvaldo nunca lo quiso. Lo toleraba por tu bien, pero no lo amaba. ¿Te dijo algo? No lo dijo directamente, pero yo lo vi. Cuando Emiliano venía a pedir dinero prestado, Osvaldo siempre fruncía el ceño. Después me dijo, un hombre de verdad no vive de su mujer. Una hora después, llegó Manuel Torres, un hombre de unos 45 años, de estatura media pero de complexión muy robusta, vestía de manera informal pero cara, grueso pelo negro, atentos ojos oscuros, en la mano derecha un anillo de oro con una gran piedra. Aurelio, ¿cuántos años, cuántos inviernos? Abrazó con fuerza al viejo conocido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el negocio? El negocio va bien, Manuel, pero ha surgido un problema familiar. Aurelio le presentó a Valeria y le expuso brevemente la situación. Manuel escuchó atentamente, haciendo a veces preguntas aclaratorias. Cuando Aurelio terminó el relato, Manuel sacudió la cabeza. No es una historia bonita. Un hombre que pega a una mujer no es un hombre. ¿Puedes ayudar? Por supuesto, por la hija de Osvaldo Montealto, lo que sea. Recuerdo cuando ayudó a mi sobrino a conseguir trabajo cuando se metió en problemas. Manuel se volvió hacia Valeria. Señora, ¿está segura de que quiere manejarlo así? ¿Tal vez a través de los tribunales después de todo? Los tribunales significan años de litigios y ninguna garantía, respondió Aurelio por ella, y la hija no puede esperar tanto. Ya veo. Entonces lo hacemos rápido y eficaz. Manuel sacó su libreta. Necesito direcciones. ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su rutina diaria? Y también, ¿qué es exactamente lo que queremos como resultado? La devolución de la casa y del dinero que se llevó, dijo Aurelio, y que no vuelva a acercarse a Valeria. Bien, nos pondremos a ello hoy mismo. Manuel se levantó. Aurelio, dame la dirección de ese taller de coches, y mejor aún, enséñame una foto del tipo, si la tienes. Aurelio miró a Valeria. ¿Tienes una foto de Emiliano? Valeria sacó el móvil del bolso y mostró una foto de su marido. Ahí está. Manuel estudió la foto detenidamente. Lo tengo memorizado. Esta noche hablaremos con él. ¿Y qué haréis? Para empezar, hablaremos. Explicarle la situación. La mayoría de la gente se vuelve muy cooperativa después de una conversación así. Cuando Manuel se fue, Aurelio rodeó a Valeria con el brazo. Todo irá bien, hija. Mañana por la noche tu marido te devolverá todo lo que te quitó. Y si sospecha que fui yo quien se te acercó, no lo hará. Manuel tiene una forma de hablar que hace que la gente adivine lo que hay que hacer. Valeria se sintió aliviada y ansiosa al mismo tiempo. Por un lado, por fin había esperanza de recuperar a los suyos. Por otro, era la primera vez en su vida que se relacionaba con gente que resolvía los problemas por la fuerza. Aurelio, ¿y si algo sale mal? No saldrá. Manuel es un profesional, lo calculará todo. La acompañó hasta el ascensor. Mientras tanto, coge un buen piso y descansa. Hay que curar las heridas. Y asegúrate de ir al médico para que te revise la costilla. Gracias por todo. No hay nada que agradecerte. Le prometí a tu padre que cuidaría de ti.
Valeria salió de la consulta con el corazón encogido. Ahora solo le quedaba esperar y confiar en que mañana su vida volviera a cambiar para mejor. Valeria pasó 2 días en un piso pequeño pero limpio que había alquilado en el barrio de Alta Córdoba con el dinero de Aurelio. El piso constaba de una habitación, una cocina y un baño, pero después del albergue parecía un alojamiento de lujo. Valeria pudo por fin darse un baño en condiciones, dormir un poco y curarse los moratones con la pomada que había comprado en la farmacia. Todavía le dolían las costillas, sobre todo por la mañana, pero podía respirar mejor. No fue al médico, temía que en el hospital empezaran a hacerle preguntas sobre el origen de las heridas y no quería dar explicaciones. Los moratones de la cara cambiaron gradualmente de color, del morado oscuro al amarillo verdoso, pero seguían siendo visibles. Valeria intentó no pensar en lo que estaba pasando con Emiliano, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a ello. Aurelio la había llamado 2 veces para decirle que todo iba según lo previsto, pero no quiso darle más detalles. «Se acabará mañana», dijo en la última llamada del martes por la noche. El miércoles por la mañana, Aurelio vino a recogerla en su Mercedes negro. En el coche, además del conductor, iban sentados otros 3 hombres. Valeria reconoció a Manuel Torres. A los otros 2 los había visto por primera vez. Uno era alto y delgado, con una cicatriz en la mejilla izquierda. El otro era bajo pero muy ancho de hombros, con un tatuaje en el cuello. «Valeria, te presento a Valeria», le dijo Aurelio al subir al coche. «Estos son Jaime Aguilar y Federico Blanco, viejos amigos míos». Jaime, alto y con una cicatriz, asintió cortésmente. «Un placer, señora. Siento que haya tenido que pasar por algo así». Federico, fornido y con un tatuaje, se mostró menos locuaz. «Hoy le compensaremos». Manuel se volvió hacia Valeria. «Ayer tuvimos una conversación preliminar con tu marido. Resultó ser, ¿cómo decirlo?, no muy colaborador». «¿Cómo que no muy colaborador?» «Nos echó y dijo que no nos devolvería nada», resopló Federico. «Incluso amenazó con llamar a la policía». Aurelio explicó. «Por eso hoy vamos a tener una conversación más seria, con ayudas visuales. ¿Y si vuelve a negarse?» «No lo hará», dijo Manuel con seguridad. «Después de lo de ayer, ya se ha dado cuenta de que se acabaron las bromas, y hoy se dará cuenta para siempre». El coche recorrió calles conocidas hasta llegar a casa de su padre. Valeria miró por la ventanilla y recordó cuántas veces había recorrido ese camino, de niña con sus padres, luego con Emiliano. Nunca pensó que un día conduciría para recuperar su propia casa por la fuerza. «Valeria», Aurelio se volvió hacia ella, «puedes quedarte en el coche si no quieres ver todo esto». «No, yo iré. Esta es mi casa, mi problema. Como quieras, pero recuerda, pase lo que pase, no te involucres. Deja que los chicos hagan su trabajo». Aparcaron a 2 manzanas de la casa. Manuel sacó una bolsa de deporte del maletero, miró dentro y asintió a los demás. Valeria no pudo ver lo que contenía, pero a juzgar por el peso de la bolsa, era algo pesado. La mansión estaba exactamente igual que cuando se había marchado hacía 3 días. El coche de Emiliano, un viejo Volkswagen que había comprado hacía 2 años, estaba aparcado en la entrada. Las ventanas de la planta baja estaban abiertas, se oía música a todo volumen. «A casa», dijo Jaime. Se acercaron a la puerta principal. Manuel pulsó el timbre y esperó. Un momento después, la puerta se abrió y Emiliano apareció en el umbral. Al ver a los desconocidos, intentó cerrar la puerta de un portazo, pero Federico levantó el pie. «Tómate tu tiempo, amigo», dijo Manuel, empujando la puerta. «Tenemos que hablar. Ya lo dije todo ayer, sal de mi propiedad». «¿Fuera de la tuya?». Federico sonrió. «Esta es la casa de la hija de Osvaldo Montealto, y tú eres un inquilino temporal aquí». Emiliano se fijó en Valeria y su cara se contorsionó de ira. «Lo sabía, tú fuiste quien los envió». «He venido a recuperar lo que es mío por derecho»,
replicó Valeria con calma. La voz de Palomita llegó desde el fondo de la casa. «Amy, ¿quién está ahí?» «¿Tu novia también está en casa?», inquirió Manuel. «No pasa nada, que escuche ella también». Entraron en el salón. Palomita estaba sentada en el sofá con una bata corta, pintándose las uñas con esmalte rosa brillante. Cuando vio a los hombres extraños, se levantó de un salto. «Amy, ¿qué pasa?» «No mucho», contestó Jaime. «Solo una riña familiar». Manuel dejó la bolsa en el suelo y la abrió. Sacó una carpeta y la colocó sobre la mesita. «Emiliano, ayer dijiste que no devolverías nada. Hoy es tu última oportunidad para cambiar de opinión. Vete al infierno. La casa es mía, el dinero es mío, he firmado documentos». «Los documentos firmados bajo coacción no son válidos», explicó Aurelio. «Es lo básico de la jurisprudencia. Prueba que bajo coacción». Federico se acercó a él. «¿Y esos moratones de la cara de tu mujer tampoco se pueden probar?» Emiliano retrocedió. «Se cayó». «Sí, se cayó», rió Jaime. «Sobre tu puño, por lo visto». Palomita intervino en la conversación. «Mira, no hemos roto nada, todo es legal». Manuel la miró. «Chica, mejor te callas. Esto no te incumbe». «¿Cómo que no me incumbe? Yo vivo aquí». «Vivido», corrigió Federico. «En pasado». Aurelio se volvió hacia Emiliano. «Por última vez, te lo pido amablemente, firmarás los papeles para la devolución de los bienes de Valeria». «No lo haré. Lástima». Manuel asintió a sus hombres. Jaime y Federico se dirigieron hacia Emiliano al mismo tiempo. El hombre intentó huir, pero Federico fue más rápido. Agarró a Emiliano por la camisa y lo empujó contra la pared con fuerza. «Ahora vamos a dar un sermón sobre derecho de familia», dijo Jaime, sacando un bate de béisbol de su bolso. Palomita chilló. «No le toques. Llamaré a la policía». «Llámalos», respondió Manuel con indiferencia. «Explícales qué haces en casa ajena con el marido de otra». Federico inmovilizó a Emiliano contra la pared y lo sujetó por el cuello. «Entonces, amigo, ¿resolvemos el asunto de manera civilizada? Suéltame. No puedo respirar. No hasta que te suelte. Responde a la pregunta». Emiliano resolló, tratando de liberarse, pero las fuerzas eran desiguales. Federico era un profesional. Sabía cómo infligir dolor sin causar daños graves. «Jaime, enséñale el bate», sugirió Manuel. Jaime giró y golpeó la mesita con el bate con fuerza. El tablero de cristal de la mesa se hizo añicos. Palomita gritó aún más fuerte. «¿Ves?», explicó Jaime Emiliano. «El próximo golpe será en las rodillas». Voy a pensar». «Es demasiado tarde para pensar». Federico le apretó más fuerte la garganta. Se acabó el tiempo. Jaime balanceó el bate, apuntando a las piernas de Emiliano. El hombre cerró los ojos, esperando el golpe. «Para», dijo Manuel. «Dale otro minuto para pensar». Federico aflojó el agarre. Emiliano cayó de rodillas, tragando aire con la boca. «¿Y bien?», preguntó Manuel. «¿Has tomado una decisión?» «No puedo. El taller mecánico». «¿Qué taller de coches?» «Si renuncio a la casa y al dinero, no tendré con qué pagar el taller mecánico. Me arruinaré». Aurelio se acercó. «Y ese ya no es nuestro problema. Deberías haber pensado antes de pegar a una mujer». «Pero no puedo quedarme sin nada». «Sí puedes», dijo Jaime. «Y lo harás». Manuel volvió a abrir la carpeta. «En realidad, aquí tenemos otro documento sobre la entrega del taller de coches a Valeria como indemnización por daños morales». «¿Qué?». Emiliano levantó la cabeza. «¿Estás loco?». «No estoy loco. Le causaste daños físicos y morales. Hay compensación para eso. No le voy a dar el taller de coches a nadie. Es el trabajo de mi vida». Federico volvió a agarrarle por el cuello. «Entonces lo haremos por las malas». Esta vez no dudó. Golpeó a Emiliano en el plexo solar y luego en el hígado. Se dobló por la mitad y cayó al suelo.
Siguiente fase de entrenamiento, anunció Jaime, levantando el bate. Apuntó y golpeó el brazo izquierdo de Emiliano. Se oyó un crujido de huesos rotos y el hombre gritó de dolor. ¡Amy! Palomita corrió hacia él, pero Manuel la detuvo. No interfieras en el proceso de aprendizaje. Emiliano rodó por el suelo sujetándose el brazo roto. ¡Basta! Voy a firmarlo. ¿Firmar qué exactamente?, aclaró Manuel. Todo. La casa, el dinero, el taller mecánico, todo. Ese es el listo. Jaime le ayudó a levantarse y le sentó en una silla. El brazo le colgaba en un ángulo antinatural. Era evidente que tenía una fractura. Necesito un médico, gimió Emiliano. Tendrás un médico cuando firmes los papeles, prometió Federico. Manuel extendió los papeles sobre lo que quedaba de la mesita. Lee atentamente y firma. Emiliano cogió el bolígrafo con la mano derecha. La izquierda estaba rota y no funcionaba. Pasó los ojos por encima del texto. El acuerdo para devolver la casa y el dinero a Valeria. El segundo documento para entregar el taller de reparación de coches como compensación. «Me estás arruinando». «Te arruinaste a ti mismo», le recordó Aurelio, «cuando decidiste robar la herencia del hijo de otro hombre». Emiliano firmó el primer documento, luego el segundo. Palomita se quedó llorando en un rincón. Al parecer, se había dado cuenta de que la hermosa vida en la casa de los ricos había terminado. «Bien», dijo Manuel tomando los papeles firmados, «ahora recoge tus cosas. Tienes media hora». «¿Media hora? ¿Pero cómo hacemos?» Rápido y sin más preámbulos. Emiliano, sujetándose el brazo roto, subió las escaleras hacia el dormitorio. Palomita corrió tras él. Se les oía hacer las maletas a toda prisa. Valeria se quedó en el salón mirando la mesa rota, las gotas de sangre en el suelo. La escena era brutal, pero no sintió compasión por Emiliano. Aquel hombre le había pegado, le había roto una costilla, le había quitado la casa de su padre, había recibido su merecido. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Aurelio. «Extraña. Parece que se ha hecho justicia, pero es duro para el alma. Es normal. Eres un buen hombre. Te cuesta ver el dolor ajeno, incluso el dolor merecido». 20 minutos después bajaron Emiliano y Palomita con las maletas. Él estaba pálido de dolor, ella llorosa y despeinada. «¿Puedo coger el coche?», preguntó Emiliano. «No», replicó Manuel. «El coche se queda aquí. También es parte de la indemnización». «Pero, ¿cómo vamos a llegar? ¿En autobús, en taxi, a pie? Eso es problema vuestro». Federico recogió sus maletas y las llevó fuera. «Fuera de aquí, y que no te vuelvan a ver por este barrio». Palomita sollozaba. «¿Y dónde vamos a vivir?». «Consigue una habitación en un hostal», aconsejó Jaime. «Allí es barato». Emiliano se volvió hacia Valeria. «¿Estás satisfecha? Me has destruido por completo». «Te has destruido a ti mismo», respondió ella con calma, «cuando levantaste la mano contra mí. Yo te amaba». «No, amabas mi dinero». Manuel les dio un codazo hacia la salida. «Basta de charla. Váyanse». Emiliano y Palomita cogieron las maletas y bajaron por el camino hacia la puerta. Ella le sostenía por debajo del brazo sano. Del roto colgaba un látigo. Fuera, se sentaron en la parada del autobús a esperar el transporte. Valeria observó desde la ventana cómo se sentaban con las maletas entre desconocidos. Por la mañana, Emiliano había sido el dueño de una gran casa, pero ahora era un vagabundo con un brazo roto. «No sientas lástima por ellos», dijo Aurelio al notar su mirada. «Se lo merecen». Manuel metió los papeles en una carpeta. «Ya está, Valeria. La casa vuelve a ser tuya y el taller de coches también». «Gracias a todos. No sé cómo agradecéroslo». «Que viváis felices para siempre», contestó Jaime. «Es el mejor agradecimiento que puedo dar». Federico examinó la mesa rota. «Habrá que cambiar el tablero y habrá que limpiar la alfombra de sangre». «Yo lo arreglaré», asintió Valeria. Manuel se despidió de Aurelio. «Si necesitas algo más, llámame».
Siempre hay tiempo para la hija de don Osvaldo. Gracias, Manuel. Saluda a los viejos conocidos. Cuando se fueron, solo quedaban en la casa Valeria y Aurelio. Él le dio un abrazo paternal. Bueno, hija, ya estás otra vez en casa. Sí, pero me siento extraña. Ya se te pasará. Lo importante es que se ha hecho justicia. Aurelio recorrió las habitaciones comprobando si habían robado algo en los últimos días. ¿Está todo? No, aunque cambiaron la televisión. Era pequeña, ahora es grande. Emiliano la habrá comprado con mi dinero. Que se quede. Considéralo un regalo de tu exmarido. Se sentaron en las sillas y Aurelio miró seriamente a Valeria. Hija, tengo que decirte una cosa importante. Tu padre me pidió que cuidara de ti, y cumpliré esa promesa. Pero a partir de ahora, ten cuidado al elegir a tus hombres. No confiaré mi dinero a nadie más. No es solo dinero. Eres amable, confiada, y de eso se pueden aprovechar. Recuerda siempre que un hombre verdaderamente cariñoso nunca levantaría la mano contra una mujer. Entiendo. Una cosa más. Si alguna vez tienes un problema, cualquier problema, ven directamente a mí. De día o de noche, no importa. Valeria se levantó y le abrazó. Gracias, Aurelio, por todo. De nada, hija. La familia es la familia. Se levantó y se dirigió a la salida. Ahora ordena la casa y descansa. Necesitas tiempo para pensar las cosas. Cuando Aurelio se marchó, Valeria se quedó sola en casa de su padre. Paseó por las habitaciones, tocando cosas familiares, oliendo el aroma de su tabaco que aún no se había desprendido del estudio. La casa volvía a ser suya, pero su padre no volvería a estar en ella. Valeria se acercó al retrato de don Osvaldo en el salón. Papá, he recuperado nuestra casa, y espero que estés orgulloso de haber tenido un amigo como Aurelio. Al otro lado de la ventana se ponía el sol, coloreando el jardín en tonos dorados. Valeria se sentó en la silla de su padre y se sintió en casa por primera vez en muchos días.